Buenas tardes, profesor. Hoy día les vamos a hacer nuestra presentación sobre nuestro Black Book del Estado de Derecho y Derechos Humanos. El Estado de Derecho y los Derechos Humanos. La ONU, la Organización Mundial de los Derechos Humanos, es un marco ético y jurídico creado en 1947 con Estados miembros, entre ellos Chile, donde se redactó un documento que resguarda los derechos básicos a todo aquel nacido bajo la especie humana, como por ejemplo la libertad de expresión, política, sexual, religiosa, etc. Todos los estados están obligados a respetar estos derechos de sus civiles y de ellos mismos también. Los derechos humanos son imprescriptibles, o sea que no pierden valor ni validez en ninguna circunstancia. Son irrenunciables, o sea que ningún ser humano que quiera puede renunciar a sus derechos humanos. Son indivisibles, o sea que tienen un marco de igualdad y equidad para toda la humanidad. Son inalienables, o sea que ninguna persona puede ser despojada de sus derechos humanos, aún así cometiendo un crimen, etc. Son intransferibles, o sea que ninguna persona le puede dar algún tipo de titularidad a otra persona, y son universales, o sea que por el simple hecho de haber nacido bajo la especie humana eres completamente autor de tus propios derechos. Pero ¿cómo se resguardan los derechos humanos a nivel nacional, regional y mundial? Nacionalmente tenemos a la INDH, al Instituto Nacional de Derechos Humanos, que es el encargado de resguardar los derechos humanos a nivel nacional. Regionalmente, hablando América, tenemos a la OEA, a la Organización de Estados Americanos, que es el encargado de resguardar los derechos humanos en América, en los países de América. Y mundialmente tenemos a la ONU. La ONU, aparte de resguardar los derechos humanos, es el creador de los derechos humanos y también es el encargado de resolver los conflictos entre países. Así que si dos países pelean, tienen guerras, él es el encargado de ser el mediador en esta situación de conflicto. Y también tenemos el Estado de Derecho, que es distinto a los derechos humanos. El Estado de Derecho, como dice su nombre, depende en el estado en el que te encuentres, en el país, depende de la cultura, ya que estos son decretos, leyes, mandatos que están resguardados por documentos oficiales de cada estado. Por ejemplo, la Constitución chilena. Estas leyes tienen que ser respetadas por todos, desde un obrero hasta un político, y como dije, no es igual en todo el mundo, te varía según el estado en que te encuentres. Bueno, ahora vamos a ver los principios básicos del Estado de Derecho. Imperio de ley. Tanto los gobernantes como los gobernados deben someterse a lo estipulado en la legislación. Esto quiere decir, como las mayores personas de poder, como la ciudadanía en sí misma, tienen que cumplir de igual manera las leyes, porque si no pueden ser sancionados de alguna manera, no pueden salir impunes. El respeto a los derechos humanos. Deben existir mecanismos de denuncia y sanción a aquellos que violan o vulneran estos derechos. Como tal dije anteriormente, no pueden ser impunes a estos, deben tener repercusiones. La división de poderes. El Estado se estructura mediante tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y judicial. El legislativo es quien hace las leyes, el ejecutivo es quien la ejecuta, y el judicial corresponde a la jurisdicción. Estos tres son independientes y sus funciones son distintivas. Principios de responsabilidad. Deben ser responsables a su mal debido uso de prerrogativas, como puede ser la responsabilidad penal, civil, administrativa y o política.
ahora pasaremos a los hitos más importantes. En 1965 ocurrió la primera Convención Internacional sobre la eliminación de todo tipo de forma de discriminación racial. Luego se repite en 1979 la Convención sobre la eliminación de todo tipo de formas de discriminación hacia la mujer. En 1984 fue la Convención contra las torturas, otras penas y actos crueles, inhumanos o denigrantes. En 1989 fue la Convención sobre los Derechos del Niño. En 1990 fue la Convención Internacional sobre los derechos y protección de los trabajadores migratorios y sus familias. En 2006 fue la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Bueno, aquí pueden ver las violaciones de derechos en Chile. Puede ser el estallido social de 2019 y la dictadura militar que ocurrió en 1973. Mundialmente nos encontramos con las guerras mundiales. La Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918 y la Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945. Estos dos son ejemplos de las violaciones de los derechos humanos, donde se hacían prácticas como la tortura, la privación de la libertad, genocidios, violaciones, etc. Claro. Y bueno, aquí podemos ver. ¿Qué establece una constitución? Establece los tres tipos de poderes, los que les nombré anteriormente: ejecutivo, legislativo y judicial, sus distintivas funciones y, divisiones. También las libertades y dignidad humana, las atribuciones y responsabilidades que tienen las autoridades. Esto es lo que constituye una constitución en general. Y bueno, ese sería nuestro trabajo. Espero que les haya gustado y nos pongan 7 XD.